soplando muy fuerte en el mar de Galilea el viento. Y pues con esta vista y teniendo nada más que el recuerdo de aquel que discipuló a las multitudes acá, nos vamos a ir al estudio del día de hoy, el capítulo 18 en nuestra serie Las Letras Rojas. Las letras rojas, y el tema que hoy vamos a ver es acerca del discipulado, acerca de los niños, el orgullo, el perdón, la reconciliación. Eso será lo que estudiaremos el día de hoy en nuestra serie Las Letras Rojas, desde las orillas del mar de Galilea, en el norte de Israel. Vamos a nuestro estudio del día de hoy. Muy bien, pues hoy vamos a grabar desde aquí, desde la playa a la orilla del mar de Galilea, y continúo aquí con este grupo que viene, una combinación de España, Colombia, México, y estoy aquí compartiendo con ustedes y también con todos los que van a escuchar y van a ver este video a través de internet. Y continuamos en nuestra serie Las Letras Rojas. Las Letras Rojas. ¿Quién recuerda por qué este estudio se llama Las Letras Rojas? Las palabras de Yeshua, que están en rojo en algunos Nuevos Testamentos. Y hoy nos vamos a enfocar en las letras en rojo en el capítulo 18. Que son enseñanzas generales a los discípulos. Es un discipulado que Yeshua está dando. Y uno de los enfoques principales que vamos a ver en este capítulo es acerca de las relaciones interpersonales y acerca muy específicamente del perdón. Acerca de qué hacer cuando tengas algún problema interpersonal, qué hacer cuando tengas un problema con alguien y también acerca del perdón. Y esto solamente es para aquellos que hayan tenido, están teniendo o piensen que algún día van a tener algún problema con otras personas. A ver, levanten la mano los que piensen que algún día van a tener algún problema con alguien. Bueno, entonces, ¿crees que necesitas escuchar esto? Bueno, entonces pongan mucha atención porque aquí vienen las instrucciones de Yeshua de qué hacer en situaciones así. ¿Qué hacer también con uno de los problemas más fuertes que tiene el ser humano, y es el problema del orgullo? El problema de sentirnos mejores que otros. Entonces de esto nos va a hablar. Y empezando ahí en el capítulo 18, vamos a comenzar desde el versículo 1. Pero antes de eso, les voy a pedir que oremos, por favor, para que estas letras rojas queden selladas en nuestro corazón. ¿Ok? Padre, te doy gracias por este momento, por este día especial, por esta comida física que está teniendo este grupo, estos estudiantes que te aman, que vinieron hasta aquí con el propósito de aprender más de ti, y que aparte de saciarles físicamente, también tú quieres saciar su alma, su espíritu. Te ruego que nos des oportunidad de poner en práctica todos estos mandamientos, todas estas instrucciones, porque será la manera de comprobar que verdaderamente nos amamos unos a otros. En esto conocerá la gente que somos tus discípulos, en que nos amemos unos a otros. Muchas gracias por ello, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 18, a partir del versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Yeshua diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta le hacen a Yeshua: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál creen que fue la respuesta? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Aquí está la respuesta, verso 2. Y llamando Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Puso en medio de ellos que estaban peleando a ver quién era el mayor, puso en medio de ellos a un niño. Dijo: si ustedes no son como él,
no entrarán al reino de los cielos. Así que ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los que generalmente consideramos los más pequeños, los que no les ponemos mucha atención, ellos son los mayores en el reino de los cielos. Así que si no nos hacemos como ellos, no podemos entrar al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene un niño? A ver, Yamilet, ¿qué diferencia hay de tus hijos cuando eran chiquitos a cuando ya están en esta edad? La inocencia. La inocencia y también a nivel de la exigencia, ¿no? Que uno los llevaba a cualquier lugar, les daba cualquier cosa de comer, les ponía cualquier ropa y no había ningún problema, no estaban con que, oye, estos tenis no son de marca o esta playera, ¿esto qué? O sea, no había ningún tipo de exigencia. Un niño recibe lo que le des sin cuestionártelo. De hecho, un niño también es muy común que trata igual a los demás niños, no ve diferencias. ¿Alguna vez han visto ustedes niños de 2 o 3 años diciendo, es que tú eres de otra religión o tú eres de otra raza? O sea, los niños chiquitos que juegan entre ellos ven diferencias de raza, de religión, de alguna otra cosa. No, ellos se tratan todos por igual y pues ese es el ejemplo que Yeshua nos está llamando a hacer. Sean como niños. Hubo una película, un documental que hicieron sobre el conflicto aquí en el Medio Oriente, el conflicto entre los judíos y los árabes, con los palestinos y todo eso. Hicieron un experimento interesante en el que grababan a niños pequeños que vivían juntos, una comunidad de judíos ortodoxos pequeñitos y unos niños árabes que estaban ahí, y los grabaron cuando eran chiquitos y jugaban entre ellos, jugaban fútbol y todo, y no había ningún problema, jugaban fútbol y nadie hacía diferencia en que tú eres árabe, tú eres judío, jugaban como niños. Pero estos mismos niños que eran amiguitos de chiquitos fueron creciendo, y conforme fueron creciendo, los papás como que les empezaron a decir las diferencias, y llegó un momento en que los que eran amigos de chiquitos ya no eran amigos de grandes. Ya se veían diferentes, ya tú no eres como yo, ya ahí empezaron los problemas. Entonces, si hay algo que tenemos que aprenderle a los niños, es esa humildad de no sentirse superiores a otros, de no sentir que merecen algo, de no exigir nada, de simplemente recibirlo todo tal cual, ¿no? Y Yeshua dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y dice en el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, alguien que haga tropezar es como obstaculizar, o alguien que impida que estos niños vengan a mí. Cualquiera que haga esto, mejor es que se le atara una piedra así como de 1 tonelada y se le echara al fondo del mar. Ahora, esto podría sonar como imposible para nosotros de hacerlo. O sea, podría decir, bueno, ¿cómo podríamos impedir o obstaculizar o ponerle trabas a un niño para entrar al reino de Dios? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Perdón? Exactamente. Esa es una manera que podríamos obstaculizar a un niño que apenas empieza a aprender de Dios. Podríamos ponerle una traba para que se quiera acercar a Dios. ¿Por qué creen que muchos jóvenes actualmente, a ver, aquí una pregunta para ustedes jóvenes, ¿por qué muchos jóvenes de su edad actualmente ya no quieren saber nada de la religión de sus padres? Ya la religión de sus padres no se les hace relevante, o no les interesan las cosas que los abuelitos o los antepasados enseñaron de Dios. A muchos jóvenes actualmente ya no les interesa. ¿Por qué creen? ¿Perdón? Una razón es interna, o sea, una razón es que pues muchas veces mal testimonio, mal ejemplo de los mismos papás o abuelos, etcétera, el mismo mal testimonio hace que no se quieran acercar. En mi caso, por ejemplo, yo crecí en un hogar bastante religioso, pero poco congruente.
¿entienden? Había muchísimos problemas y bueno, Dios tuvo misericordia finalmente de mis papás, porque tampoco juzgo o culpo a mis papás, porque también ellos recibieron el mismo ejemplo. Pero en mi familia, en la niñez, en la infancia, había bastante religión, pero había una cantidad de problemas terribles que no hacían diferencia entre una persona religiosa y una religiosa. Es más, hasta yo decía, oye, por lo menos la gente no religiosa no anda ahí que yendo a la iglesia y dándose golpes de pecho, y bueno, por lo menos es genuina, ¿no? Pero esta gente que es, según muy religiosa y que se la pasa en la iglesia y que va a hacer peregrinaciones y todo, y con todas estas cosas que están viviendo, entonces eso a mí me hizo mantenerme apartado de la religión mucho tiempo y no querer saber nada. Eso por un lado puede ser el mal testimonio. Ahora puede ser también que tengas todo el mejor testimonio del mundo. Puede ser que en tu familia, tus papás, tus abuelos sí te dieron muy buen testimonio, sí su ejemplo es congruente, pero la influencia de los amigos, de la gente de afuera, de la televisión, del entretenimiento, pues aleja a los jóvenes. Y en ambos casos, y aquí lo tenemos que pensar a nivel nosotros como papás, en ambos casos, tanto cuidarnos de nosotros no ser un mal ejemplo y ponerles un tropiezo a nuestros hijos, pero también cuidar la influencia que tienen a otras personas u otros medios sobre nuestros hijos. Puede ser que yo en mi descuido, o alguno de nosotros como papás, en nuestro descuido de no estar al pendiente de nuestros hijos, con tal de tenerlos entretenidos, con tal de que no me quiten el tiempo y no me molesten, les doy acceso a medios, a juegos, a televisión, a películas, para que se entretengan. Pero esas películas, todas esas cosas que yo les estoy dando, están siendo un tropiezo para la fe de ellos. ¿Y a quién le va a pedir cuentas? Dios, de todo eso que hicimos, a nosotros como papás. Entonces vivimos en una época tan difícil que si nosotros como papás no nos encargamos de discipular a nuestros hijos, alguien más lo va a hacer, te aseguro. No les va a faltar de qué manera entretenerse. Y ahí pagaremos las consecuencias. Y dice, si tú le pusiste un tropiezo a estos que se acercan a mí, porque cuando un niño es pequeño como que tiene una natural curiosidad de Dios, quiere saber y te pregunta, pero poco a poco puede ser que nosotros como papás o permitimos que los niños empiecen a distraer, y pues de repente ponle a competir, o tu manera de transmitir la fe, ponte a competir eso con el mundo, con la manera que el mundo trata de cautivarlos. Y si tú no te estás tomando el tiempo, si no nos estamos tomando el tiempo para hacerlo, para contrarrestarlo, pues entonces estamos siendo de tropiezo. Y mejor es que se nos eche al fondo del mar con una piedra de toneladas ahí. Entonces, wow, esta es una tremenda advertencia para los que tratamos con niños. Y dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, no podemos, es muy difícil evitar que se tropiecen, o sea, van a estarse tropezando, es difícil. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, o sea, no seas tú el que propicie eso. No seas tú, no sea yo el que propicie que tengan un freno para acercarse a Dios. Por tanto, y aquí nos va a dar el principio, ¿qué hacer? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué nos enseña esto? ¿Será que, wow, si puede ser tropiezo para un niño, córtate una mano, sácate un ojo? ¿Se está refiriendo a que lo hagas literalmente? O simplemente el principio es, sé muy radical, sé muy estricto en lo que permites que los pequeños vean, o a lo que los pequeños tienen acceso. Y esto, wow, esto vaya que sobre todo ustedes jóvenes, y ahorita me alegra mucho que estoy aquí compartiendo esto con jóvenes, de que por favor les pedimos, jóvenes,
y Dani y mi hija y los que escuchen este video, les pido que nos comprendan a los adultos si a veces nos ven muy exagerados o si a veces nos ven que somos muy rígidos o muy drásticos. Piensen en que nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios y nosotros al ver estos pasajes nos preocupa. Yo me preocupo al ver estos pasajes. Entonces, Dani, si a veces yo te digo, es que ya párale esto, o no veas esto o esto, y tú dices, bueno, ¿por qué tan exagerado? No pasa nada, no es nada, ¿no? O sea, que me entiendas que yo tengo temor de que un día Dios me haga rendirle cuentas por no haber tenido cuidado de aquello que yo te permitía. Entonces, no me juzgues mal, no me juzgues como que qué exagerado, qué rígido, qué fanático, etcétera. No me juzgues mal. Considera que yo estoy tratando de hacerle caso a lo que Él me dice. En otras palabras, mejor reclámale a Él. Mejor dile, oye, qué exigente. Pero Él habla acerca de lo que ven nuestros ojos, de lo que escuchamos, como diciendo, ten cuidado. Ten cuidado. También este mismo pasaje, estas mismas palabras de si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, lo mencionó también en el contexto de mirar a mujeres, por ejemplo, de mirar algo que te hace caer en tentación. También habló de esto diciendo, sé muy drástico en tu trato con el pecado. No seas tibio, ¿ok? Porque es como si el médico te detecta que tienes en un brazo tienes gangrena, tienes una infección, o te muerde una serpiente y el veneno está avanzando. Puede ser tibio o puede ser indeciso a la hora de tratar con un veneno que te puede matar. Puede ser decidioso, decir, ay, bueno, pues poco a poco. ¿O qué tienes que hacer? Si ya tienes la mordedura de la serpiente y te está avanzando el veneno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar dispuesto a ser tan drástico de cortarte la mano, porque eso va a avanzar. ¿Perdón? Tienes que cuidarte que no te muerdan. Exactamente, todavía peor, todavía más drástico. Mejor, ¿para qué te arriesgas a andar en la jungla ahí donde hay serpientes? Mejor ni te arriesgues. Acabas de darle al clavo, ¿verdad? Mejor ni te arriesgues que te muera la serpiente. Ahora, ustedes jóvenes ya saben de qué clase de serpientes estamos hablando y ya saben dónde podría haber serpientes. Entonces, mejor cuidado, antes de tener que andar mancos o tuertos o lo que sea, mejor ni siquiera arriesgarse, ¿ok? Y continúa diciendo, mirad que no menospreciéis, no tomes en poco a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjense lo que dice, no tengan en menos a los niños, no los menosprecien, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, como que los niños tienen ángeles que todo el tiempo están en contacto con Dios. De aquí aprendemos que una canción que de chiquito me enseñaron sí tiene fundamento bíblico. Hay una canción que quizás muchos se saben, que se llama Ángel de mi guarda. Y dice, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Se sabían esa canción? Bueno, esa canción es bíblica. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos ángeles que nos protegen. No los vemos, pero tenemos ángeles. ¿Quién puede pensar en alguna experiencia que ha tenido en que han sido librados de un accidente, de algo así terrible, así como por un pelito de rana cala? O sea, que dices, wow, ¿cómo me salvé de esa? Bueno, ten por seguro que un ángel estuvo ahí protegiéndote y poniéndose así enfrente para que no te atropellaran, para que no te pasara algo. Está escrito, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los protege. Así que no tengas temor, sal en la mañana de tu casa y ten la confianza de que vas a regresar. Si eres su hijo, si eres un heredero de la salvación, no tienes nada que temer. Ten por seguro que tienes un guerrero ahí que te está protegiendo. De hecho, en la carta a los hebreos dice que los ángeles son seres ministradores. ¿Qué son ministradores? Son servidores
que son enviados a favor de los que han de heredar la salvación. Los ángeles fueron creados para estar al servicio, a la protección de aquellos que han de heredar la salvación. Así que, ¿qué es de lo único que tenemos que preocuparnos? De que vamos a heredar la salvación. Tú preocúpate por heredar la salvación, y si vas a heredar la salvación, ten por seguro que los ángeles, Dios va a enviar ángeles para estarte protegiendo. Así que dice, bueno, aún de estos niños tienen ángeles especiales. Y si te das cuenta que los niños, o sea, hay una edad en que los niños andan gateando, se suben las escaleras, todo, y es difícil que los papás estemos al pendiente todo el tiempo. ¿Cuántas veces nuestros niños se nos pudieron haber muertos de algo les pasó y algo el Señor estuvo siempre en control? Un día nuestra hija a cada rato se caía, era algo impresionante. Un día se cayó de unas gradas, de unas tribunas en un gimnasio. Se te cayó como de 4 metros de cara, así, bebita, tendría como menos de un año. Impresionante, todos cuando la vieron dijeron ya hasta aquí llegó. Y no le pasó absolutamente nada. Y ahí el pobre ángel quedó, nada, se puso de colchón el ángel para que llegara encima de ella. Pero es increíble. Entonces, aquí Yeshua dice, no menosprecien, no tomen en poco a estos niños, porque mi Padre los tiene en un gran valor. Los niños tienen un gran valor para Dios. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea que Él tiene especial cuidado de los niños. Ahora, con esto ustedes pueden entender por qué, si Dios tiene un especial cuidado de los niños, ¿cuál será el blanco de ataque más fuerte del enemigo? ¿Cuál será el blanco de ataque más fuerte del enemigo? ¿Sobre quién podríamos estar seguros que el enemigo está más tratando de acabar con ellos? Sobre los niños, sobre los adolescentes. ¿Sabían ustedes que actualmente la mercadotecnia, la venta de productos, la publicidad, el mayor porcentaje de la publicidad, ¿sabían ustedes que está enfocada a los niños y a los adolescentes? ¿Sabían eso? En lo que las empresas más dinero gastan es en publicidad para niños y adolescentes. ¿Por qué creen? Por un principio de negocios y de mercadotecnia muy básico. Y es que en la niñez y en la juventud es cuando creas lealtad. Es cuando creas la lealtad a un producto. Es decir, un niño que empieza a consumir algo de chiquito, se le queda tan grabado ese recuerdo de lo que consume, que ya estás creando un cliente de por vida. Entonces, si las empresas logran captar a sus clientes desde que son niños, aunque sean grandes, esos son clientes cautivos. Tú y yo seguimos consumiendo un montón de cosas que nos traen recuerdo de la juventud, de la niñez. Ay, mira, ¿te acuerdas de esto? Ay, el gansito, el pastelito, el esto. Uy, me acuerdo de cuando era chiquito y me comí esto. Ya eres para siempre, eres cautivo de eso, y ahora todavía se los vas a tratar de dar a tus hijos. Entonces, si el enemigo está tan ocupado en cautivar, en hacer mercadería, en usar la lealtad de los niños, de los jóvenes para sus beneficios, ¿cuánto más deberíamos ser sagaces, inteligentes, para los que difundimos la fe, enfocarnos en los niños y en los jóvenes? Pero ¿cuál es la tragedia, el error en lo que caen mucha gente que está en el ambiente de la religión o de la fe? Que si se dan cuenta, mucho de lo que se enfoca gente que anda difundiendo la Biblia o la fe o lo que sea, como que lo hacen como a pura gente mayor. Y ves en las congregaciones, en los lugares de culto y todo, ves a puros viejitos, pura gente mayor. Y jóvenes en el reventón. Jóvenes aburridos, ¿por qué? Porque los servicios y todo es pensando en la gente mayor que ya va de salida,
Y los niños, hay veces que es el colmo, que la reunión, el estudio bíblico está para los adultos y los niños los tienen allá entretenidos, ahí que jueguen o que hagan otra cosa, porque estos niños qué molestos. Hay un estudio bíblico y a los niños sáquenlos porque no están haciendo ruido. Es un grave error. Grave error, grave error. Tenemos que modificar esto. Esto es algo que me estoy proponiendo cada vez más, a poner atención a los niños pequeños, a los jóvenes. Porque ya más grandes, ya entre más grande sea alguien, es más difícil que asimile todas estas cosas. Así que no los menospreciemos. Y continúa diciendo, verso 15, y ahora va a pasar al otro tema con el que vamos a cerrar. Primer tema que tocamos en estas letras rojas fue acerca de los pequeñitos, los niños, no hacerlos tropezar. Ahora viene el tema del cierre y es acerca de las relaciones interpersonales y acerca del perdón. Y dice, verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y bueno, aquí va a hablar acerca de tropiezos, de ofensas unos con otros. Aquí ya cuestiones que se dan en las relaciones interpersonales. Y dice, si tu hermano peca contra ti, si alguien te ofende, hace algo en contra de ti, ¿qué tienes que hacer? Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Sí. Aquí lo tengo. Ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí está la solución para el 99.99999% de los problemas. Cuando tengas un problema con alguien te ofenda, ve a hablar con él a solas. Fíjense, ni siquiera dice, bueno, olvídalo, haz como si no pasó nada. Te está diciendo, ve y habla con él a solas. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer, sobre todo los que venimos de una cultura latinoamericana. En Latinoamérica, en Hispanoamérica se da mucho esto, de que no somos muy dados a expresar a veces cuando alguien nos lastima, como que nos lo quedemos guardado. Acá en la cultura del Medio Oriente, ustedes se van a dar cuenta, y quizás ya lo notaron, que a veces ven que entre la gente discuten mucho. Y como que parece que no hay mucha... Aquí David, mi sobrino, que está empezando a conocer a los israelíes, dice, oye, ¿qué onda? Como que no dicen las cosas por favor y ayuda. O sea, no es muy cordial, muy amable el trato, pero es un poco la forma de ser de acá. De hecho, a los israelíes les dicen que son como sabras. ¿Y qué son las sabras? Los sabras son como las tunas que vienen en los nopales o en los cactus, que por fuera son de espinas, pero por dentro son dulces. Entonces es un poco así, que por fuera parece que es muy fuerte el trato, pero en realidad ya cuando conoces bien a las personas te das cuenta que hay mucha cercanía, que de hecho el trato es muy como de familia. Pero la razón por la que a veces es casi como muy brusco es porque no es costumbre, no es la forma de ser acá de la gente, de que si me haces algo, yo me lo quedo callado. Acá alguien te hace algo y tú, oye, ¿qué te pasa? ¿Y por qué? O sea, lo arreglas en el momento. Pero viniendo de una cultura de Latinoamérica, y más de la ciudad, de la capital de México, que allá somos todavía más así, que hay como una manera de ser como muy política, muy como de cordial, ¿no? Te hace alguien algo y tú guardas la compostura, parece que no pasó nada, pero ya traes por dentro, me la hizo, me la va a pagar. Y luego vas y se lo cuentas a otro, oye, fulanito, ¿qué se cree? Pero no se lo dijimos de frente, pero ya se lo estamos platicando a otra persona. Entonces, eso es justo lo que se dice que no se debe de hacer. ¿Tienes un problema? Ve y háblalo. De hecho, ¿de dónde está sacando Yeshua esta enseñanza? Esta enseñanza la está sacando de Levítico capítulo 19. El segundo mandamiento más importante. ¿Cuál es el primer mandamiento más importante? Ama a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo es semejante,
ama a tu prójimo como a ti mismo. Y te dice cómo. Te dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No vas a guardar rencor ni te vas a vengar. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si alguien te hace algo, no le guardes rencor. No te quedes enojado. Y mucho menos te trates de vengar. Entonces, ¿qué tienes que hacer si te hizo enojar a alguien? Ve y razonarás con tu prójimo. Así dice. Razonarás con tu prójimo para que no seas partícipe de su pecado, para que no te involucres en lo que te hizo. Y te dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Trátale como te gustaría que te trataran. ¿Cómo te gustaría que te trataran? Así trátale. Ahora, una de las principales razones por las que nos resentimos con la gente es porque no cumplimos este mandamiento. Porque alguien te ofendió, y a veces esto puede venir incluso desde la familia. Esto puede iniciar en casa. Puede iniciar incluso uno como hijo con los papás. Desde la niñez, si estamos hablando desde pequeños, puede ser que desde la niñez, puede ser que tu papá o tu mamá hizo algo que te ofendió, te lastimó y lo guardaste. Y puede ser que esta herida dura años y no la sacas y traes una actitud como de resentimiento o incluso de venganza. ¿Cómo puedes saber si estás resentido con una persona? ¿Cómo puedes saber si estás resentido contra tu papá, contra tu mamá, contra algún hermano, contra algún amigo? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Quieres hacer un análisis, una prueba? Hazte un test en este momento a ver si tienes resentimiento con alguien. Ahí está el test. Si no puedes hablar con esa persona de manera agradable, pacífica, sonriente, si no le puedes abrazar y dar un beso, trae resentimiento en tu corazón. Cuando no eres capaz de abrazar a una persona y ser cariñoso y afectivo con esa persona, quiere decir que tienes resentimiento con esa persona. Entonces haz análisis en tu corazón. Piensa si hay alguien con quien no podrías ser cariñoso, con quien no podrías hablarle de manera amable. Piensa. Y si es así, traes un resentimiento, traes un rencor. Y vas a tratar, el resentimiento va a tratar de salir de alguna manera. ¿Cómo sale? Pues eres indiferente, eres muy frío, cada que le hablas muy cortante, muy grosero. ¿Por qué? Te estás vengando de alguna manera. Y eso es justo de lo que te dice, no hagas eso. Tienes un problema con esa persona, ve y díselo. Es muy liberador hacerlo. Llora, así como ahora sí que como los israelíes. Llora, dile, oye, muy mal, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no eres cariñoso? ¿Por qué? Dile, reclámale. Pero díselo. Porque si no, vas a estar ahí todo el tiempo con esa carga, con ese peso. Una de dos, o se lo dices, aquí viene la dos. Porque puede ser que digas, híjole, es que no puedo hacerlo, no puedo decírselo. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, aquí te dice, si peca contra ti, ve y habla con él. Lo primero que tienes que hacer es decírselo, pero decírselo de una manera benigna. ¿Qué es benigno? Benigno es lo opuesto a maligno o a perverso. Maligno o perverso quiere decir, y la escritura nos dice que no seamos malignos o no seamos perversos. ¿Qué significa eso? Ser maligno significa que tú pienses que la gente quiere hacerte daño. Que la gente todo el tiempo está pensando a ver cómo afectarte, cómo hacerte daño. Entonces, cuando tú crees que alguien quiere hacerte daño deliberadamente, pues es obvio que te vas a tratar de defender, te vas a tratar de proteger, es obvio que vas a estar enojado con esa persona. ¿Entiendes? Pero piensa de manera objetiva. ¿Tú crees que las personas se levantan en la mañana pensando, hoy cómo le puedo hacer miserable la vida a Sebastián, a Paloma, a Dani? Hoy, a ver, ayúdame a saber cómo mostrarles que les odio? O sea, ¿tú crees que la gente deliberadamente está pensando cómo arruinarte la vida? ¿Tú crees que quien te trató de arruinarte o quien según tú te arruinó la vida lo hizo con conciencia?
¿Lo hizo pensando en que quiere arruinarte la vida? ¿Lo hizo con esa actitud? ¿Tú crees que lo hizo así? Por venganza. ¿Perdón? Bueno, si por venganza, entonces ya no te lo quiso hacer, ya tú le hiciste algo y se quiere vengar, estamos hablando de alguien que te hizo algo no por venganza, alguien que simplemente te hizo algo que te lastimó. La respuesta es que la mayor parte de las ofensas que recibimos no son conscientes o no son como con conciencia. O sea, no es que las personas quisieron dañarte así, es que simplemente pues son imperfectas, es que simplemente lo hicieron sin pensar, es que no estaban maduras, o peor aún lo que dice aquí, pues simplemente no eran creyentes. Entonces una persona que no es creyente, que no está en pacto con Dios, que no vive bajo principios divinos, ¿cómo quieres que te trate bien? ¿Cómo quieres que te trate a un nivel santo? Es imposible. Si una persona no conoce a Dios, no hay manera que te trate de manera adecuada. Por eso te dice, si ve y peca, ve y habla con él. Si no te hace caso, ve con 2 o 3 testigos. Dice, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí la iglesia habla de una comunidad. Se supone que todos son parte de una comunidad. Dice, y si no oyere a la iglesia, a la comunidad, tenle por gentil y publicano. Fíjate la clave aquí que te está dando Yeshua. Si una persona te ofendió y no reacciona a la ofensa que te hizo, bueno, es gentil y publicano. ¿Qué significa que es gentil o publicano? Pues no está en pacto con Dios, es un extranjero, no guarda la Torah, entonces no puedes esperar nada de alguien que no vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces no tienes por qué exigirle a alguien que no conoce a Dios que se comporte como Dios manda. No puedes exigirle. Nada más, ¿qué tienes que hacer por él, una persona así? Pues tener misericordia, orar por esa persona y decir, Señor, bueno, perdónalo, muéstrate a su vida, manifiéstate, que algún día te conozca y entonces va a cambiar. Pero mientras tanto, no tengas expectativas de esa persona, porque si tienes expectativas de esa persona, te vas a amargar y vas a pensar que te odia y vas a pensar que solo te quiere hacer daño. Entonces, la primera solución que te da, estar resentido y a ver, piensen aquí, jóvenes, adultos, piensa aquí. ¿Hay alguien cercano, alguien que me ha lastimado? ¿Cómo lo sé? ¿Puedo ser cariñoso? ¿Puedo estarle hablando por teléfono? ¿Puedo estar en contacto con esa persona? ¿No? Bueno, entonces tengo resentimiento con esa persona. ¿Qué tienes que hacer? Una de dos. Si es creyente, si es del pueblo, si está en pacto, entonces tienes que ir a decírselo. Oye, esto que hiciste, ¿por qué lo hiciste? Nada más preguntarle, porque puede ser que no se fijó, no se dio cuenta, lo hizo inconsciente. Le tienes que dar el beneficio de la duda, si está en pacto, ¿me entiendes? Si es del pueblo de Dios, si sigue tu fe, se lo tienes que decir. Y si es una persona que está en pacto y guarda los mandamientos, ¿qué crees que te va a decir? Si le dices, oye, ¿por qué esto? Y esto no me gustó y me lastimaste. ¿Qué crees que te va a decir si esa persona está en pacto? Pues te va a decir, ¿sabes qué? Perdóname. La mayoría de las veces te va a decir, perdóname, no me di cuenta y perdóname. ¿Cómo te puedo compensar? La mayoría de las veces. Puede ser, la otra opción es que no esté totalmente de acuerdo contigo y para eso le tienes que llevar 2 testigos y que diga, mira, ellos son testigos y entonces, bueno, entonces, si realmente es creyente ya contigo y con testigos, pues seguro que va a decir, bueno, no, sí, tienes razón, ¿sí? No hubo testigos. ¿Perdón? No hubo testigos. No como testigos de que vieran eso, sino como testigos de que estén al tanto de esa situación, no que hayan presenciado eso, sino de que son partícipes de un problema que traen. Por ejemplo, una esposa, un esposo que traen un problema, entonces convocan a un consejero para que les aconseje y les ayude en una situación que entre los dos no pueden solucionar. A eso se refiere. O sea, no quiere decir que el testigo vio cuál fue el problema, pero que les pueda aconsejar en ese caso. Y si no se resolvió con una persona a solas, pues te aseguro que si es creyente, se va a resolver ya con 2 o 3 testigos. Ahora, si ni así, bueno, ahora sí ya toda la comunidad, ya que toda la comunidad juzgue, pero eso quiere decir que sea parte de una comunidad.
Y si no hace caso, dice, todos están locos, yo estoy bien, todos ustedes están mal, bueno, entonces esta persona no es creyente, esta persona, entonces ya no puedes esperar nada de esa persona, ¿entienden? Pero una vez más, esto es cómo tratar un caso entre creyentes, entre gente de la misma comunidad. Ahora, ¿qué pasa si quien te ofendió es una persona que no tiene tu misma fe, no está en pacto como tú? ¿Qué pasa si es alguien fuera del pacto? En este caso, ¿qué tienes que hacer? ¿Perdón? En este caso, perdonarle. En este caso, pues bueno, ¿cómo le puedo decir, oye, ¿por qué transgrediste este mandamiento de proveerme, de tratarme? Pues porque él está fuera de la jugada, ¿me entiendes? Entonces de esa manera vas a tener... ¿Perdón? Hay cosas que no tienes que ser creyente para hacerlas. Bueno, eso sí, hay cosas que son por sentido común y sí se las puedes decir, pero aún así no puedes esperar gran cosa, porque hay veces que una persona que no es creyente simplemente pues, no lo va a escuchar y punto. Pero aún en esos casos tú tienes que orar y decirle, Señor, ten misericordia de esa persona. Y fíjense qué pasó. Dice... De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, chequen el contexto. El contexto es, donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A veces este pasaje se usa... Este versículo se utiliza fuera y se utiliza diciendo, vamos a ponernos de acuerdo en algún asunto para que Dios escuche nuestra oración. Por ejemplo, yo quiero un Mercedes-Benz, tú quieres un BMW, vamos a ponernos de acuerdo y que nos conceda, porque aquí dice que nos pongamos de acuerdo y va a conceder nuestra petición. ¿Creen que se refiere a eso? Obviamente no se refiere a eso, se refiere a un conflicto, donde están 2 o 3 congregados. Cuando hay 2 o 3 testigos en una comunidad tratando de resolver una situación, lo que aten será atado en los cielos, lo que desaten será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Lo que acuerden ellos, bajo mi nombre, yo lo voy a respaldar. Yeshua va a estar ahí en los conflictos, lo que Yeshua está prometiendo, en medio de los conflictos de una comunidad. Si me invocan, si piden mi ayuda, yo les voy a ayudar a resolver el conflicto. Y va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque ya cuando tú invocas a Yeshua en un conflicto, ya va a ser muy fácil resolverlo, porque si tú quieres seguir el ejemplo de Yeshua en un conflicto, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que perdonar, como Él nos perdonó. Y aquí viene la pregunta de preguntas. ¿Qué pregunta creen que le hizo Pedro cuando Yeshua está hablando de reconciliación, de perdón? ¿Qué pregunta creen que hizo Pedro? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ok, ya me enseñaste cómo resolver conflictos, bueno, pero ya me hizo muchas. Ya le fui a hablar a esa persona, ya 2, 3 días, todas las me dice que sí, que ya entendió, perdón. Y es el mismo problema, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces le perdono? ¿7 veces? ¿Y qué dijo Yeshua? 48,000 veces. Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es 48,000. ¿Cuánto es 70 veces 7? Ah, no. 49,000. 70 veces 7 son 490. 490. Ahora, hay debate ahí, si será... ¿Ustedes creen que literalmente él habló de 490 y ese es el tope? Que llevas tu libretita y a ver, esta es la vez 489. Me haces una más y se acabó. ¿Creen que... ¿O creen que 70 veces 7 es un número pleno, infinito de perdona siempre? 7 es totalidad, ¿no? 7 es totalidad. Aquí hay un poco de controversia. Puede ser cualquiera de las dos, pero yo me inclino más porque que es un número ilimitado. ¿Y por qué digo que podría ser también la posibilidad de que 490? Porque
cuando Israel desobedeció el reposar la tierra por 490 años, hubo un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel de que 6 años trabajara la tierra y el 7º año dejara de reposar la tierra. Israel dejó de cumplir este mandamiento por 490 años. Y cuando llegaron 490 años, Dios les dijo, ¿saben qué? Hasta aquí. Como no me obedecieron, ahora me voy a cobrar los 70 años que me deben juntos. Se van a Babilonia y la tierra va a reposar 70 años. Entonces, por ahí hay una posibilidad de que sí sean 490 veces. Y bueno, también yo creo que ya sería mucho que vayas con la misma persona 490 veces con él a solas, luego con los testigos, luego con toda la congregación. 490 veces haces eso, yo creo que está muy difícil. Pero todavía más a nivel ilimitado. ¿Qué? No, בסדר. בסדר עכשיו, בסדר, תודה. Ya se me fue la onda. Ok, ¿qué está bien? Entonces, ¿qué está diciendo? Ok, 490 o ilimitado. ¿Ustedes qué opinan? Su libretita 490, el problema es que con la misma medida que medimos, se nos volverá a medir. Entonces, si tú dices, aún 490 es mucho, pero si dices 490, pues entonces también Dios te puede poner un límite. Entonces, para que sea ilimitado, mejor perdona siempre. Ten siempre una actitud de perdonar. Y va a cerrar con una historia acerca del perdón. Si de plano te cuesta mucho trabajo, si de plano hasta has escuchado hasta este momento y dices, bueno, sí, suena muy bien todo esto, pero la verdad, yo no puedo perdonar. La verdad, esto que me hicieron, generalmente estamos más resentidos de las personas a quien más queremos. Generalmente la herida o el dolor es más fuerte de personas a quien más queremos. ¿Por qué? Porque es de quien esperamos más. De una persona X que no es nada, ni nuestra familia, nada, pues no esperamos nada y no nos ofende. Pero de alguien muy cercano, entonces esas personas nos duelen más. Pero eso también tiene un arma de dos filos y es feo. ¿Por qué? Porque ¿por qué es que somos a veces tan críticos o exigentes con gente cercana de nuestra familia? ¿Y por qué con gente muy lejana que ni es de la familia, a ellos como que no les damos tanta importancia? Porque no debería de ser así. Pero si de todos modos te está costando mucho trabajo perdonar a alguien, va a cerrar con una historia para que ahora sí no haya manera de que no perdonemos. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y bueno, aquí estamos hablando de una cantidad, de dos cantidades. La primera es 10,000 talentos. 10,000 talentos y el número 10,000 es una figura de dicción que habla de una cifra impagable. Una cifra impagable. Entonces, si no me debes 10,000, no es que exactamente de fuera, eso es algo ilimitado, algo muy grande, una suma muy grande. ¿Perdón? Y luego dice, el otro le debía, ¿cuánto dijimos? 100. Dice, ok, y el otro le debía 100 denarios. Entonces, uno debía 10,000 talentos y se la perdonó. Le dijo, perdóname la deuda, yo te lo pagaré. Ok, está bien. Le perdonó la deuda, ni siquiera le dijo, bueno, págamela poco a poco. No, le dijo, te la perdono. Y salió y estaba uno que le debía a este que le perdona la deuda 100 denarios. Algún comentarista hizo la equivalencia de esta cantidad y dijo que era un equivalente como de $20, alrededor de $20. Entonces, considera una cifra multimillonaria impagable con $20. Y llega y le dice, perdóname la deuda, ten paciencia conmigo, ten paciencia, te lo pagaré. ¿Y qué dice que le dijo? Dice, y haciendo de él, lo agarró
Y dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, te lo voy a pagar. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Le entregó a los verdugos. Verdugos lo están torturando, lo están golpeando hasta que pague lo que debe. Y aquí viene un principio espiritual. La falta de perdón, al único que le va a afectar es a ti. ¿Qué clase de verdugos tendrá una persona resentida? ¿Cuáles serán los verdugos? Los verdugos es, pues, enojo, amargura, incluso tristeza, depresión. Hay gente que hasta puede llegar hasta a suicidarse de un resentimiento, de un rencor muy fuerte, daños en la salud. Todos esos son verdugos. A veces una persona no perdona porque piensa que la persona no merece mi perdón. Entonces no le voy a perdonar porque no lo merece y le voy a hacer daño no perdonándole. Pero ¿saben qué? A esa persona no le hacemos daño no perdonándole. Nosotros nos hacemos daño no perdonándole. ¿Por qué? Porque pretender que le va a hacer daño es equivalente a tomarme el veneno del resentimiento, tomarme el veneno del odio, del rencor, de la indiferencia, tomármelo, es decir, que le haga daño. Le va a hacer daño ser indiferente yo. Le va a hacer daño como lo voy a tratar, le voy a hacer daño. Te está haciendo daño a ti. Te está haciendo daño a ti. Te está haciendo daño a tu alma, te está haciendo daño, te va a afectar. Y te estás ligando al pecado de alguien y ¿qué crees? Lo trágico, tú mismo después vas a transferir este pecado a otros. Esto mismo pasa muchas veces entre padres e hijos. Un hijo resentido le va a pasar el resentimiento a su hijo y es algo que se tiene que cortar de tajo, si no se lo vas a transmitir a los demás. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí termina el capítulo. Y para recapitular todo lo que aprendimos en este capítulo, cuáles son las lecciones en este discipulado. Si se dan cuenta, las letras rojas, las palabras de Yeshua no son tan complicadas. No son así como, wow, qué mensaje tan elevado, que wow, qué difícil. No, es un mensaje simple. Es un mensaje de cómo tratarnos unos a otros. Es un mensaje de cómo ser el mayor. Esto es lo que aprendimos en este capítulo. Número 1, ser como niños. Esto lo aprendimos de los versículos 1 al 5. Ser como niños. Wow, vaya que sopla. Ser como niños. Número 2, evita obstaculizar a otros, en especial a los niños, para que se acerquen a Yeshua. Otra de las lecciones que aprendimos. Evita ponerle obstáculos o tropiezos a los demás. Número 3, perdona sin límite. Perdona sin límite. Y número 4, cuando te sea difícil perdonar, recuerda que tú también eres deudor. Que mientras estemos vivos, mientras estemos en este cuerpo, somos deudores. Tú quieres que se te perdone toda la deuda que acumules en tu tiempo de vida y que el día que estés en su presencia, la deuda cancelada. ¿Quieres que se te perdone? Bueno, tienes que perdonarle los $20 o la cifra insignificante a las personas que te han ofendido, porque la deuda que a nosotros se nos perdonó es impagable.
¿Estás listo para perdonar? ¿Estás listo para seguir estos principios? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta enseñanza tan práctica, tan simple, pero a la vez que requiere solamente de entender la gran deuda que tú nos has perdonado y la gran deuda que aún tenemos y tendremos contigo, porque seguiremos pecando, seguiremos transgrediendo, y la única manera en que podemos estar seguros que nos perdonarás es si nosotros nos perdonamos unos a otros. Te rogamos que nos ayudes a recordar esta historia una y otra vez, cada vez que nos cueste trabajo perdonar. Y ayúdanos a ser como niños, así como los niños que muy rápido perdonan. Cuando son chiquitos ya no se acuerdan de las ofensas, que así podamos ser como ellos, papito. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.